Para analizar esto con profundidad histórica, estamos conectados vía Zoom con Israel Camero, historiador venezolano. Israel, bienvenido, gracias por estar acá en este día con nosotros en Turno AM. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad de conversar sobre lo que representa todo esto para Venezuela y también para tratar de entenderlo en contexto. Justamente sobre el contexto, Israel, nos gustaría no solamente hablar de lo que vimos el día sábado, sino más bien desde una perspectiva histórica, cómo se explica que una operación extranjera haya logrado secuestrar al jefe de Estado sin resistencia. Y es que yo creo que hay que verlo, históricamente esto representa como la cúspide del fracaso que representó el chavismo en Venezuela, es lo primero, ¿no? Nosotros conocimos, el chavismo irrumpió en Venezuela con un acto violento, que fue un intento de golpe de Estado en el año 92, y de ahí en adelante toda su parábola ha estado marcado recurrentemente por el uso de la violencia y por un proceso de autocratización cada vez más fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo por un proceso de destrucción institucional y una destrucción de la capacidad de la sociedad venezolana para gestionarse a sí misma, para producir, para organizarse, para debatir, para deliberar. Y esa destrucción finalmente ha culminado en el desastre total. Entonces, en ese sentido, solo se explica que una potencia extranjera haya bombardeado Venezuela, lo cual es terriblemente lamentable, y haya sacado efectivamente a un dictador que era Nicolás Maduro, con la inacción, por la inacción, bien sea por incapacidad, bien Israel, sea, disculpa, me dígame, gustaría que hicieras un repaso, una pincelada de los momentos históricos y nos remontáramos a los años 70, porque en ese momento Venezuela no estaba viviendo una dictadura a diferencia como lo no, estaba no, pasando en Chile, sino más bien no, era un boom petrolero que estaban viviendo, ¿cierto? Por los petrodólares. así es, Venezuela vivió en los años, vamos a poner, la democracia venezolana empieza en el 58, en los años 60, un proceso de reconstrucción, reestructuralización, de democratización efectivamente de la sociedad venezolana, y en los años 70 nos tocó el boom petrolero. Y el boom petrolero también un momento en el cual las dictaduras hundían por América Latina, y de hecho América Latina le abrió las puertas a los perseguidos políticos de Chile, de Argentina, de Brasil, muchos de los que después fueron presidentes, como el mismo Fernando Enrique Cardoso, llegó a ser profesor en universidades públicas venezolanas, se le abrió las puertas y, por ejemplo, la concertación chilena, uno de los momentos claves de los intentos de concertación chilena ocurrió en Caracas. Entonces, de una u otra manera, Venezuela era una democracia con falencias, una democracia sí, una democracia plena al estilo latinoamericano con las características y limitaciones que tiene Latinoamérica, y en los años 70 vivió un boom petrolero que fue también el momento de la nacionalización del petróleo por parte de Carlos Andrés Pérez, con un consenso bastante amplio, y un momento también de expansión de los gastos del Estado, y aquí viene como la paradoja. La nacionalización del petróleo hacia años 70 representa la cumbre de todo un proceso de modernización y crecimiento y democratización de Venezuela. Se le decía Tiene que ese era como como el Miami. sí, y es la cúspide de todo un proceso de desarrollo, de un modelo democrático de desarrollo. Y a partir de los años 70 y ya con los años 80 empieza la crisis económica, social y política. Pero Entonces, claro, Israel, entonces, cuando dígamelo. empieza esa crisis, a ver, esto voy a contarle una, le voy a regalar una anécdota. Yo tuve una socia venezolana, Verónica, a la cual le mando un saludo, entonces siempre pude seguir este proceso. Entiendo que esa crisis lo que generó fue mucha desigualdad. Y esa desigualdad económica, social, fue caldo de cultivo, y hay una serie que se llama El Comandante, para que de alguna manera surgiera una figura como Chávez, ¿no? Vamos a ponerlo esto. Chávez es producto, la victoria de Chávez en el 98 es producto también de 15 años de una crisis económica que se convirtió después en una crisis social, de la incapacidad de las élites políticas para responder efectivamente a esa crisis, para reformar el Estado a tiempo, Clave, para dar una respuesta a la clave sociedad. Israel, perdón, clave Israel. Dígame. Las élites políticas eran el Partido Demócrata Cristiano, que se llama en Venezuela, se llama Los demócratas cristianos es COPEI el y COPEI? Acción Democrática Socialdemócrata. Ya. Ambos intentaron efectivamente hacer reformas, y ambos intentaron, porque es mentira decir que no respondieron a la crisis, sí, y lo intentaron. Y lo intentaron y hubo políticas primero de gestión de la crisis, después políticas de intentar reformar el Estado, descentralizar el país, abrir espacios de mayor participación,
pero la crisis llegó más rápido. La crisis llegó más rápido, hubo una pérdida de credibilidad de los partidos políticos, una pérdida de credibilidad y de capacidad de agencia de los partidos políticos en medio de la crisis y un proceso de empobrecimiento cada vez mayor. Claro, y ahí es Eso de cuando ser, sucede el diga, Caracazo. el Caracazo sucede en el 89 como parte de ese proceso y sucede justamente en el momento que ya hay varios años de empobrecimiento y de crisis económica, en el momento en que el gobierno está tratando de hacer una reforma del Estado para volver a agilizar la economía ¿Qué es y el eso termina Caracazo? en un desastre. El Caracazo es una especie de revuelta social y usemos la palabra revuelta con comillas, ¿no? Es decir, a partir del aumento del pasaje Ah, en pero una eso ciudad suena aledaña a conocido. Caracas, sí, pero ahí hubo un tema, hubo un efecto en cadena, es decir, hay un aumento del pasaje en una ciudad aledaña que es Guarenas, las protestas llegan a oídos de otros sectores que empiezan a protestar en Petare, más cerca de Caracas, y después empieza toda la ciudad a a protestar, a saquear. En este caso eran saqueos, eran, pero iban justamente contra los negocios, contra los empleos, como una especie de protesta social, pero sin un perfil político claro. La respuesta del gobierno fue una respuesta muy dura, fueron 3 días de toque de queda y efectivamente reprimir hasta aplastar efectivamente pero efectivamente eso marcó. Y eso fue usado como excusa, porque aquí está el punto, aquí no Mm, existe el chavismo todavía, el chavismo claro. irrumpe en el año 1992 con un intento de golpe de Estado contra la democracia venezolana, porque ahí está el punto y es para entender como el drama completo de todo esto. En los años 80 había todo un conjunto de debates en Venezuela y en los años 90 también, un conjunto de debates sobre la necesidad de abrir la democracia, de descentralizarla, de abrir los canales de participación, de transformar efectivamente la democracia. La irrupción del intento de golpe de Estado es la irrupción de la violencia en política que nosotros creíamos que ya había sido desterrada de la historia, que había sido desterrada de la historia porque en democracia tú no necesitas apelar a la violencia para hacer ejercicio de la política. Entonces el chavismo irrumpió con eso y lamentablemente es la tragedia en la que vivimos. Todo su parábola histórica ha estado marcada por temas de violencia, por recurrencia de la violencia, por legitimación de la violencia, y el tema es cuando tú vas legitimando el uso de la violencia como una herramienta de la política, eh, todas las puertas se abren, Israel, todas las pero puertas se abren. una pregunta desde nuestra ingenuidad que es no conocer, tú eres historiador, entonces nos puedes permitir entender que, claro, parte de la estética del chavismo vendría a ser el empuje violento como una estructura de Sí, poder. Pero hay mucha gente que le gusta el chavismo. ¿Qué sí, fue sí, lo sí. que generó encanto con el chavismo? Vamos a separarlo de Maduro, porque hay mucho venezolano que te dice, Chávez era otra cosa. Y uno dice, pero ¿por qué va a ser otra cosa? Explícamelo. Es que vieron que hay dos puntos. El chavismo, cuando el chavismo irrumpe, era un movimiento aluvional donde había de todo, centrado en la figura de un líder que era Hugo Chávez, que funcionaba como un outsider, alguien que iba a acabar con las élites previas, ¿no? Alguien que iba a acabar con las élites de Acción Democrática y de COPEI. Entonces mucha gente lo vio como una oportunidad, cada quien tenía su imagen de Chávez, por lo menos en el año 98. Y a partir de allí cada quien colocó sus esperanzas de un cambio, las colocó en la figura de Chávez. Y a partir del año 99, aquí viene como el drama, a partir del año 99, desde el día 1, yo siempre digo, el decreto número 1 de Chávez, que es el decreto de convocatoria de la constituyente, ya inició un proceso de autocratización, porque te saltaste todas las reglas, te saltaste toda la estructura. El proceso de autocratización empieza el día 1, pero no quiere decir que el día 1 haya una dictadura, sino que empieza un desgaste y una demolición. Pero, Por eso eh, se dice, perdón, Israel, hay gente que te dígalo, dice, por izquierda, gente por izquierda. Lo que pasa mm, es que es un proceso y ustedes no lo pueden entender. Entonces, cónchale, espérate, por tu lado, tú ese lo era que el dices término de la es, primera etapa. tú lo que dices es, efectivamente es un proceso, pero es un proceso destructivo. Es un proceso destructivo, pero que generó mucha esperanza en la gente. Primero, había la figura del líder carismático por un lado. Eso. Efectivamente, Chávez tenía esa especie de carisma que a mucha gente encantaba y a mucha gente aterraba también, porque era tosco, era muy
rompía todos los protocolos, Cuando decía, pasaba por yanquis de encima de todas las mierda. reglas. Y hay que decirlo Sí, también, sí, y hay que decirlo también que hubo otro boom petrolero y que gracias a eso pudo expropiar y financiar también muchos programas es, sociales de los venezolanos y de esa esa es forma, la segunda parte. claro, eso es muy Exactamente. La importante. segunda parte es que más allá del tema del líder carismático, pues viene un boom petrolero, el boom petrolero más largo, duró 10 años de boom petrolero y con más largo, continuo y potente de la historia de Venezuela. Y eso fue lo que tocó administrar al chavismo. Y aquí viene la tragedia venezolana y la profundidad de la tragedia venezolana. Usaron todo ese recurso para, por un lado, traer todo un problema de importaciones, destruir el aparato productivo interno, porque efectivamente cada vez que había expropiación de empresas, expropiación del aparato productivo, el aparato productivo no era reemplazada por una capacidad productiva nueva, había una retórica y un discurso de refundación, una retórica y un discurso de lo popular, de la figura del pueblo, y al mismo tiempo la capacidad de esa economía para generar riqueza se perdía, pero los altos precios del petróleo y la gran cantidad de dinero que venía con el petróleo te permitió importar gran cantidad de producción y producción de Brasil, producción de otras partes, también comprar ciertas lealtades en el escenario hemisférico, Bueno, que las también peñacas del está Caribe. en medio de la marea rosa. O Sí, sea, hay un y ahí hay montón un de tema. gobiernos, había un montón de gobiernos por izquierda que podían llegar a tener teléfono y bueno, ahí está, ahí cuando yo hablaba hace un rato de Telesur es parte de esa estética. Así es, así es. Y jugaba la idea de la cooperación internacional, la relación sur-sur, en el momento que está haciendo un proceso de autocratización interna. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, las instituciones cada vez más obedecen a una sola voz, no hay contrapesos, la oposición está cada vez más diezmada, la oposición empieza también a tratar de reorganizarse, y hubo también procesos de reorganización, es decir, que no es, la oposición también tuvo su propia dinámica mientras el país se autocratizaba, mientras el mismo chavismo se purgaba internamente, porque es una cosa que también hay que entender. El chavismo del año 98 y el madurismo, chavismo tardío, que es lo que se derrumba en este momento, que es esta dictadura de la cual estamos saliendo, o creemos que estamos saliendo efectivamente del dictador, vamos a ver qué pasa, eh, hay una purga de un lado al otro y una purga que van purgando fundamentalmente a los más moderados. Generalmente en este tipo de procesos se purga a los radicales para estabilizar el asunto, ¿no? En este caso se purgó a los más moderados para abrir paso a un proceso de radicalización cada vez más fuerte después del 2002, después del 2006, que es cuando por primera vez se habla de socialismo del siglo XXI, hasta el año 2005, 2006, no se hablaba en términos de socialistas, se Sí, hablaba en términos del proceso, como tú muy bien decías, y el Israel, proceso. espera, todavía no hemos llegado al pase Chávez-Maduro, pero sí hay que Ujú, entender, quiero entender algo que siempre me ha llamado la atención de los hermanos venezolanos, que vienen, en especial los que vienen a Chile, ujú. y las olas migratorias. La pregunta es, ¿por qué se van y quiénes se quedan? Es que yo creo que ahí viene el punto. Una vez que Chávez muere en el mismo momento que los precios del petróleo se están derrumbando. Entonces, claro, Chávez viene siendo sustituido por Nicolás Maduro porque él lo designó. Es decir, Sí, fue a dedo. Ch- fue a dedo, fue a dedo. Si Chávez designó a Maduro para que lo sustituyera, era un personaje que no tenía carisma ni pegada, y la caída de los precios del petróleo hace que tampoco tenga el dinero para soportar ni la red clientelar ni para tener la cadena de Pero importaciones que tenía. Israel pregunta, lo que pasa es que Dígame. tengo entendido que, claro, designó a Maduro de forma simbólica antes de morir en el año 2013, pero fueron también a elecciones democráticas donde tuvo que ir con su contrapuesto, Nicolás Maduro en ese entonces, a quien le ganó, pero por poco, tengo Ajá, entendido. ahí está el punto. Y no solo por poco, sino la manera en que se construyó y en que se derivó el asunto. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, Chávez anuncia eso el 8 de diciembre del 2012 y efectivamente se anuncia después la muerte y se ratifica rápidamente, después de que se anuncia la muerte de Chávez en marzo del 2013, se convocan elecciones, repite Enrique Capriles Radonsky como el candidato de la Mesa Unidad Democrática, el candidato de la unidad opositora, y la, la, la elección es todo sometida
primero la presión completa del Estado. O sea, las elecciones en Venezuela distan de ser elecciones libres, distan de ser elecciones libres y equitativas. Si no hay efectivamente un equilibrio, y ese equilibrio hace que todo el aparato del Estado se va a volcar a favor de Maduro, y a pesar de eso, la distancia es tan mínima, tan minúscula, que hacía ver, cónchale, que el ventajismo del Estado y el ventajismo que tuvo efectivamente con todos los canales de televisión, con toda la estructura de poder que tenía Maduro, fue lo que le aseguró eso. Y a partir de allí, el gobierno se hace, ahora sí, por eso digo, desaparecido el líder carismático, desaparecido el dinero petrolero, lo que va a quedar es una política cada vez más represiva y un cierre cada vez más autoritario. Entonces, claro, hay una dinámica donde la autocratización se acelera, el país se hace cada vez más cerrado y la oposición va creciendo, porque lo interesante es que la oposición va creciendo en cada elección hasta que llega en el 2015. En el 2015 la oposición gana las elecciones para controlar la Asamblea Nacional y el gobierno toma la decisión de hacer caso omiso a la Asamblea Nacional y pasarle por encima al Congreso. Una, Y a partir de ese momento es como la autocratización se va cerrando ok, por completo. en eso vuelvo. ¿Quiénes se quedan y quiénes se van? Ok, ahí está el punto. ¿Quiénes se van? En Venezuela, el exilio y la diáspora tiene como diversas etapas. En una primera etapa, en una primera oleada de hace muchos años, se fueron grandes inversores, grandes capitales, se fueron en la medida que eso es autocratización. O sea, en una segunda etapa se van sectores de los sectores medios, tienen que emigrar buscando oportunidades. Y en la tercera etapa migran millones por la destrucción económica, el empobrecimiento general, la hiperinflación que se viene, que se viene desarrollando. Entonces, Y claro, es son gente, 8 y millones es de gente venezolanos. joven en general la que se viene. Sí, porque es la que puede moverse. Yo creo que el punto es, sobre todo, la tercera ola migratoria, que es la ola que va a desembocar en gran parte de América Latina. Es la ola que se recibe en Chile, que se recibe en Perú, que se recibe en Colombia. Mucha gente que llega caminando. Sí, Sí, gente pues. que ha sido empobrecida, que ha pasado la peor experiencia de su vida, que ha tenido que huir, la gran mayoría por razones de destrucción económica de su vida, y terminan que ellos, claro, hay un tema de la gente joven, es la que tiene una capacidad para moverse en medio de esas grandes vicisitudes, y se queda muchísima gente mayor. Una Entonces, pregunta, claro, la dime. gente, en primera instancia se va a Colombia. ¿Cómo es el sistema? La gente decide irse a Colombia, luego a Argentina, luego a Chile. ¿Cómo son los procesos de una persona que quiere decir, me voy de este país que no me da oportunidades, soy joven, necesito una oportunidad nueva, quiero buscar una aventura, tengo la edad? ¿Cuáles son los factores en decisión? Yo creo que el tema no es tanto, digamos, lo único que yo discreparía tal vez es la palabra aventura, porque el tema no es la aventura, es un tema de buscar un horizonte vital, un horizonte de vida. Un horizonte de vida para ti, para tu familia, e incluso para ayudar, desde donde estés, ayudar a tu familia que se quedó. Entonces ahí viene el otro punto. Entonces, claro, hay muchos que migran, bien sea caminando, es decir, por el puente de Cúcuta, de San Antonio, otros que migran por las trochas, por las veredas, saliendo efectivamente hacia Colombia. La presión sobre Colombia es mayor, después entonces van a pasar a Ecuador, a Perú, entonces hay una migración de millones de personas moviéndose y claro, y gente que usa esto también para moverlos de un lado para otro, pero lo que está moviendo es la necesidad de la gente, es el hambre de la gente. Y un hambre provocada por el fracaso de un sistema que nunca funcionó y un sistema cada vez más autoritario, o sea, es políticamente autoritario, socialmente destructor de capacidades sociales y económicamente incapaz de producir riqueza. Entonces la gente huye de una desestructuración general y huye con lo que puede. Porque El bloqueo comercial que afecta de alguna manera a países como Venezuela y otros, ¿afecta en el día a día? yo creo que eso fue nuevamente por el tema por etapas. En un primer momento se habló de las sanciones personales y hubo sanciones ya durante los gobiernos de Obama, hubo sanciones a aquellos que hubieran sido, que estén implicados en violación de los derechos humanos y en delitos de sangre, violación de derechos humanos y persecución contra la disidencia política. Entonces las sanciones eran personales y particulares, en parte también buscando dividir al chavismo y decir, mira, estos son los responsables de la violación de derechos humanos contra los disidentes y estos son los que están sancionados y estos no están sancionados. Después, en la medida que va escalando, las sanciones se van haciendo cada vez más sobre
aparatos económicos del Estado sobre empresas, sobre el caso de Citgo, que no es por sanción, sino por un tema judicial, se van ampliando hasta que llegan a un conjunto de sanciones generales, pero no es un día para otro. Entonces hay una mezcla de cosas. Efectivamente, las sanciones, sobre todo la última etapa de las sanciones, que son sanciones generales, universales, se afectan la capacidad, se afectan al venezolano de a pie. Si es mentira Israel, decir que no afectan al venezolano, lo afectan, pero lo afectan sobre un aparato que ya no tenía capacidad productiva. Es decir, claro. ya tú te habías hecho dependiente por completo del, de los mercados externos. Entonces ahora efectivamente te cierran, pero es que tú no construiste capacidad productiva interna. Es decir, si tú hubieras construido capacidad productiva interna, tú podías sobrellevarlo, pero destruiste la capacidad productiva interna y te hiciste dependiente de las importaciones externas. Efectivamente, cuando las sanciones llegan a ese nivel, la destrucción es total, pero es que la destrucción viene del mismo modelo que usaste, el mismo modelo de destrucción y la construcción de un aparato clientelar a partir de los petrodólares del Estado. No sé si me explico. Sí, se entiende completamente. Tú que conoces la historia de la región, ¿qué precedentes existen de que Estados Unidos remueva así a un presidente en función? Porque pienso en Panamá, pienso también en Noriega. A mí lo que me preocupa, y en eso yo soy como a contravía de muchos de mis compatriotas, si yo estoy más preocupado que otra cosa, yo estoy más preocupado que otra cosa. Efectivamente, todos nosotros nos alegramos de ver a Maduro fuera del poder y de verlo preso en Nueva York. Muy bien, a Maduro y a Cilia. Perfecto, muy bien. Ahora, el D más uno, porque Estados Unidos siempre se enreda, para Estados Unidos es muy fácil y tiene la capacidad operativa y militar para tomar el control de cualquier parte del mundo. Yo ahí no tengo la más mínima duda. Estados Unidos siempre se enreda en el día D más uno. Y yo creo que parte del asunto es eso porque Panamá lo ponen como ejemplo. Panamá ya estaba, de hecho, con el tema del canal de Panamá. Panamá nació intervenida. Panamá nació intervenida desde un primer momento y ya Noriega era alguien que efectivamente trabajaba para ciertos sectores de Estados Unidos, trabajaba para la CIA, fue uno de los corresponsables o colaterales de la muerte de Torrijos en su momento y después se les voltea, pero ya es parte de la estructura de poder. El caso de Grenada en el año 80 es una isla muy pequeña y quiso, en 80, 81, y quiso Reagan dar una especie de señal de, sí, de una señal, de un ejemplo en plena Guerra Fría. A mí lo que me preocupa es que la mente de Trump no tiene una mente guerra fría. Es decir, su paradigma, ahí viene el punto, él es muy decimonónico. Si su paradigma es el imperialismo del siglo XIX, ¿no? Él admira a McKinley, él es un admirador de Teddy Roosevelt, I took Panamá. Y entonces yo pienso mucho en el tema de Cuba en 1898, ¿no? eh, esa idea de construir una especie de protectorado por 2 años, que él se va a asegurar de tomar el control de Venezuela durante 2 años, eso ahí me enciende todas las alarmas. Y lo va a hacer por ahora, en una primera etapa lo está haciendo en connivencia con los sectores de chavismo, que probablemente son los sectores de chavismo que entregaron a Maduro. Porque ahí viene Claro. el otro drama. Porque el otro drama es, va con la primera pregunta que tú hiciste. Es decir, ¿cómo es posible que en medio de toda esta gran alaraca y sabiendo que esto estaba ocurriendo a presión militar desde octubre, haya sido una operación tan rápida y sin ninguna respuesta efectiva del otro lado? Es decir, aquí o bien decidieron no responder o bien hubo una orden de no hacerlo. El punto es que esto no se pudo lograr sin un tipo de connivencia interna. Entonces ahí viene el punto. Entonces Trump va a gobernar Venezuela en connivencia con los sectores del régimen autoritario, porque es un régimen Claro, es como autoritario. es Trump aliado con el chavismo, porque Delcy Rodríguez no es otra cosa que la misma estructura de antes. Así es. La pregunta es quién entregó a Maduro. Sí, esa es la Claro, duda que queda. un comentario que me hizo una amiga ayer. Ella me dijo, se llevaron al dictador y nos dejaron la dictadura. Es decir, Qué buena frase. así sí, Es buena. Se llevaron al exacto, dictador y exacto. nos dejaron a la dictadura. Claro, pero Sí, y hay un porque tema. lo que pasa es que muchas personas también lo consideran como una especie de liberación, pero otros también dicen que es un cambio de dueño más bien. Y uno se Es que pregunta yo qué va creo a pasar con el chavismo sin su cabecera y se es podrá que yo sostener con el entiendo, tiempo. yo puedo entender y en parte comparto que hay una sensación primera de liberación. Entonces, Sí. efectivamente, cuando tú ves al dictador, Perdón, cuando tú ves el tipo que te... Dígame, Israel, perdón, porque yo sé que ustedes, los venezolanos, se emocionan mucho.
Entonces Ok, se emocionan, son así, son así. Les gusta la fiesta y les gusta también son apasionados. Pero es muy chocante para nosotros ver esa como emoción, porque de alguna manera decimos, pero si los están interviniendo, porque nosotros venimos de un trauma ajá, histórico que son los 70. Entonces decimos, claro. ojo, esto sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Pero yo creo que el Chile de hoy también lo hubiese celebrado si hubiese caído Pinochet también de esa misma forma. También la Ahí gente está el hubiese salido punto. en las calles, Bueno, ¿cachai? cuando No hay que murió Pinochet, criticarlo tanto. es que yo lo que quiero Sí, oír es pero que la gente, por ejemplo, en el chat, y en especial cuando invitamos gente de Venezuela, no pueden lograr entender la dimensión emocional. Y yo lo que siempre digo es, ponte en el lugar de alguien que incluso se quiso ir de su país porque buscaba nuevas oportunidades y ve cómo sus papás se empobrecen, no los pueden ver. O sea, hay una dimensión emotiva muy fuerte, claro, muy claro. fuerte, muy fuerte. Entonces yo puedo estar en absoluto desacuerdo con que esto es una buena noticia. Básicamente porque creo que ir y tomar una decisión por parte de Estados Unidos sobre un país tercero con el cual no están de acuerdo, encubriéndolo en el narcoterrorismo, podemos debatirlo largamente. Pero, Así pero es. también hay que hacer una contraparte donde no podemos invalidar la emoción del venezolano. Es que lo, Claro, lo- pero lo que voy es que, lo que pero voy yo es estoy, que ¿Quiere adhiriendo hablar, contigo, Israel? que adhiriendo contigo y para ponerle en contexto, lo que pasa es que es muy fuerte, como bien tú dices, Geraldine, verlo a usted emocionado. ¿Por qué? es que yo creo que ahí está el punto. Es que yo creo que es en el marco a partir del cual tú interpretas un hecho. Me explico. Lo que hizo Trump y lo que está haciendo Trump es un acto criminal que violenta el derecho internacional público. Punto. Es un Es un hecho. acto criminal. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Hay una violación del derecho internacional público. Es un acto, incluso acompañado de una retórica de un imperialismo clásico, protectorado, colonialismo, y un mensaje para América Latina y para China. Para China. Sí, un mensaje para América Latina de que ahora ustedes son mi patio trasero, porque sí, ahora incluso lo asumo y que traigo la doctrina Monroe de nuevo, con ahora la doctrina Monroe con bombas nucleares, me cargo todo lo que era el buen vecino y todo aquello, y es una doctrina imperial. Eso es absolutamente cierto. Esos son hechos, y de hecho se ve en el documento, el último documento de seguridad nacional de Estados Unidos, que América Latina y el hemisferio es un hemisferio propio. Hay una idea patrimonialista de América Latina. Dentro de esa lógica, es así como se marca la decisión de Estados Unidos, de la decisión de Trump de bombardear, invadir, intervenir, sacar a Maduro y ejecutar una especie de protectorado sobre lo que pasa y controlar, controlar a Venezuela y controlar la transición. Allí es ese marco en que se entiende muy bien. Ahora, si nos colocamos en el marco de la historia venezolana y si nos colocamos en el marco para tratar de entender cómo lo podemos entender los venezolanos, la primera sensación de piel es efectivamente has tenido 26 años de pelea, 26 años de lucha, en que cada día, cada momento estaba peor, estás peleando efectivamente contra un régimen autoritario a los cuales has llegado, los has enfrentado con elecciones y se han burlado de las elecciones. Has ido a procesos de diálogo y se han burlado de los procesos de diálogo. Vas a procesos de negociación y le pasan por encima los procesos de negociación. Matan a tu gente, hay violación de derechos humanos, tienes a presos políticos, tienes millones de desplazados y de pronto un actor externo le corta la cabeza a aquel régimen que durante décadas te ha violentado. Entonces, claro, el problema es, uno El puede problema es entender, que quizá empieza más violencia. ese es el, Y además, el otro problema tiene que ver con que, o sea, uno puede solidarizar con las esperanzas y expectativas de ustedes. En especial porque Maduro se transformó en un dictador. Eso no así tengo es, ni una duda, ni una duda. Pero lo que pasa es preocupante. Lo que pasa es preocupante. totalmente, Ahora, también totalmente uno no preocupado. puede dejar de solidarizar y empatizar, digamos, con los venezolanos en Chile, en extranjero, que están aburridos también de no poder ver a su gente, que la sufren y que están preocupados por ellos allá. Entonces, es una conversación para largo, pero Israel, Espera, me gustaría hacer una última pregunta, la Nicolás. que tenga usted. Porque el chat en estos momentos está en llamas, creen que en estos momentos yo estoy prácticamente defendiendo a Maduro o que es incomparable la situación de Chile versus Venezuela y más allá, porque dicen que a diferencia de Venezuela, en Chile hubo muchos torturados, miles de desaparecidos, exiliados, pero en Venezuela fue exactamente lo mismo, gente, y acá me gustaría que explicaras, Israel, lo que pasa en Helicoide, en el centro de Venezuela. Sí, Es el centro de tortura más grande del hemisferio occidental. Gracias. El centro de tortura, violación de derechos humanos de manera sistemática,
donde la gente les es desaparecida, les es arrebatada a su familia una noche y lo meten en el helicóptero y muchas veces los familiares pasan 2 semanas sin saber qué ha sido de su familiar. Y cuando se los muestran está torturado psicológicamente, físicamente, donde han matado gente dentro del helicóptero. Son gente que en medio de las torturas se les mueren porque los están torturando y los matan. Entonces ya va, cuidado, ¿de qué estamos hablando? Entonces, en ese sentido, ahí no hay nada que reivindicar. Y en ese sentido, lo digo sobre todo para el tema de las izquierdas. Si uno aprecia los valores de la izquierda, de la lucha por los derechos humanos y la lucha por la democracia y la lucha por las libertades, que es también la lucha de la izquierda, tiene que ser absolutamente inadmisible que alguien use tus banderas, que alguien use tus valores, tus imágenes para destruir todo aquello que tú has defendido, que son los derechos humanos. Si hay un tema de una contradicción, que sobre todo para la gente de izquierda, Maduro es absolutamente indefendible, indefendible. Y el régimen autoritario venezolano es absolutamente indefendible. Y en esa manera tienes que entender muy bien el marco. No podemos dejarnos obnubilar por las banderas, por las caretas. Claro, lo que Sí, pasa es que también hay que separar los procesos y cómo se fueron deformando. así Eso es es. muy importante entender cómo se fue deformando el proceso venezolano. En la historia está todo, hay que comprender históricamente y las Claro. narrativas que se cruzan. No, Y yo creo que es la única en que nos comprendamos. ojo, entender el contexto y proyectar el presente, que puede ponerse oscuro. Si también lo que bien se ve con el tema de las decisiones de Estados Unidos pueden ser muy complicadas. Ahora, Israel, te queremos agradecer muchísimo. Has generado una locura en el chat. Porque la gente está muy... Bueno, también hay una cosa como mi dictadura, tu dictadura, y muchas comparaciones. Como si fuera una competencia. Claro. No, no, Es no, no. horrible. Que Así no es se puede. horrible. Lo que pasa en o- el chat es horrible. horrible, pero también, y a veces es infantil y a veces hay gente dispuesta a flamear, pero tú has contado tu mirada desde un punto de vista claro. Histórico también. histórico, Es un repaso. historiador. Y te queremos agradecer muchísimo por esta Muchas charla. gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.